Muy buenos días a todos y todas. Es para mí muy grato estar en este maravilloso espacio que es Congreso Futuro, del cual me siento orgullosa realmente que se realice en nuestro país. Yo quiero hablarles de mi mirada sobre educación después de trabajar muchos años en educación, no solo sobre educación. La presentación se llama Las aulas del cambio, espero que las podamos tener, y está inserta en el cambio de modelo, que es lo que nos convoca hoy día, si lo entiendo yo. Ahora bien, pienso que las lógicas que guían el desarrollo económico y social actualmente suponen que lo que es bueno para la humanidad se logra mediante procedimientos similares para todas las personas que conforman una determinada sociedad, ignorando así la diversidad de construcciones de sentidos y significados propios de cada grupo, así como ignorando el derecho que tiene cada persona a la libertad de intentar lograr aquello que valora. Estas lógicas tienen necesariamente como consecuencia el establecimiento de diferenciaciones jerárquicas entre quienes logran los objetivos propuestos a través de sus procedimientos preestablecidos y quienes no lo logran, resultando en individuos que discriminan e individuos que son discriminados. Esta pretensión homogeneizadora de lo humano es, pienso yo, el marco epistémico desde el cual se clasifica a las personas, sus intereses económicos, educacionales, culturales, etc. Como dijo Hogan hace ya bastante tiempo, las personas son representadas como objetos de cambio y no como agentes de cambio. Y esas son las lógicas que imperan también en nuestra educación. Nuestro sistema educacional está bajo ese marco epistémico. Tenemos un modo de hacer las cosas que implica estar en ese marco epistémico. Se hace lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Y eso lo tenemos ya hace décadas. Tenemos un currículum sobredimensionado, desarticulado entre sí, lo que tiene como consecuencia que esté descontextualizado del mundo de vida de las y los estudiantes. Tenemos un cuerpo docente sobrecargado de cuestiones administrativas, cuerpo docente y directivo, ¿ya? Y tenemos también las instrucciones, es decir, la idea de que los técnicos y los expertos pueden decirle a los profesionales de la educación cómo hacer las cosas. Esto configura un escenario poco auspicioso para el cambio. La educación es mucho más que un servicio, todos lo sabemos, porque configura las características de una sociedad al incidir de modo importante en la formación humana y ciudadana de las y los estudiantes. Tenemos también, ¿cierto?, una poca articulación efectiva entre el sistema escolar y la formación inicial docente. Pero voy a volver sobre el sobreénfasis en el control y la rendición de cuentas. Cuando eso pasa a ser un objetivo en sí mismo, como es lo que está ocurriendo en nuestra educación, se desvirtúa el sentido pedagógico del trabajo de las y los docentes y los directivos, el trabajo en general de la comunidad educativa. Tenemos docentes que se están acostumbrando a seguir instrucciones sobre cómo hacer su trabajo. Eso tiene como consecuencia una escasa o nula autonomía de los integrantes de una comunidad educativa para innovar, para decidir los cómo, que son tan importantes, y desarrollar estrategias contextualizadas para lograr los objetivos de aprendizaje. No es lo mismo lograr un mismo objetivo en el altiplano de Chile que en la región del sur o en la región metropolitana. Y esto también tiene como consecuencia la invisibilización de los talentos de las y los docentes, que son los únicos que pueden cambiar la educación. Por lo tanto, tenemos escasa innovación, aunque tenemos,
hay ejemplos maravillosos a lo largo del país, pero en general tenemos escasa innovación, ¿ya? Y tenemos también mucha deserción de docentes nobles. Ahora bien, ¿qué nos dice el discurso educativo? Otro gran problema, la incoherencia que existe entre el discurso educativo que aceptamos, que está como en otra lógica, y lo que efectivamente ocurre. El discurso educativo nos dice que deseamos formar personas solidarias, colaboradoras, respetuosas del otro, de la diversidad, reflexivos, críticos, autónomos, capaces de resolver problemas. Pero ¿qué es lo que vemos en las aulas, producto de todo esto que dije antes? Vemos que predominan las instrucciones sobre cómo hacer. Del mismo modo que predominan las instrucciones sobre cómo hacer en los docentes, predomina esto en las y los estudiantes, que tienen escasos espacios de autonomía para resolver problemas, lo que invisibiliza también sus talentos. Privilegia la competencia y no la colaboración. Y hay muy poca consideración de las emociones de los estudiantes. El trabajo, las emociones son muy importantes, ¿cierto? Porque determinan los espacios de acción. Las emociones es la concepción, en este caso, de Humberto Maturana, como disposiciones corporales para hacer cosas que pueden cambiar esta disposición momento a momento. Y lo otro, muy preocupante, es que el trabajo pedagógico para acoger la diversidad es la competencia profesional que tiene menor presencia en las aulas que hemos estudiado. También el énfasis en los productos, dejando un poco de lado los procesos, a veces completamente de lado, con la preocupación del producto, en el caso de las y los integrantes de la comunidad educativa, y las notas, en el caso de las y los estudiantes. Todo esto que yo les he dicho tiene que ver con los resultados de las líneas de investigación que he dirigido por muchos años, con unos equipos maravillosos. Las emociones en el aula, ¿ya? Una investigación pionera que se hizo en educación superior y en colegios y liceos de Santiago, en 100 cursos, 2 comunas de la región metropolitana, nos mostró esta problemática. Esto fue hecho desde fines de los 90 hasta el 2011, más o menos. La diversidad como construcción de mundo es otra de las líneas muy, muy importantes que tiene su base, como lo demás, en el constructivismo radical y principalmente en la concepción del lenguaje de Humberto Maturana, como él lo entendía, como construcción de mundo, como posibilidad de distinguir el mundo, o lo que podemos distinguir del mundo en que vivimos. Miramos nosotros niños y niñas, desde el nacimiento hasta el ingreso a la escuela, pudimos constatar que las palabras no revelan, sino que ocultan significado. Porque 2 niños, por ejemplo, uno de Santiago y uno de una comunidad rural mapuche, construyen sus significados de manera distinta. Pero como hablan el mismo idioma, pareciera ser que la palabra que utilizan da cuenta de la misma relación o el mismo objeto. Constatamos que eso no es así. De eso se trata la diversidad, como consecuencia de modos distintos de interacción, de modos distintos de vida. La interculturalidad es una derivación de esa línea. El saber pedagógico y la práctica docente, esa línea de trabajo nos permitió mirar muchas aulas, desde kinder hasta sexto básico, en distintas regiones del país, constatando aquello que yo ya les he mencionado. Y la última línea, que realmente es la primera, es la metodología interaccional integrativa. Esa yo la elaboré a principios de los 80 con la intención de establecer un sistema de relación en la sala de clases distinto a la habitual, dándome en ese momento en la teoría de sistemas. Posteriormente, cuando conocí y comprendí la teoría de Humberto Maturana, ¿cierto?, teniendo, por así decir, el sustento epistémico fortalecido con estas ideas de este gran epistemólogo chileno, gran amigo, con el cual tuve el privilegio de trabajar en la línea de diversidad y construcción de mundo,
durante alrededor de 7 u 8 años. Esta metodología interaccional integrativa está hecha para acoger la diversidad, para considerarlas en su, para valorar lo que cada estudiante trae a la sala de clase. Y podría ser una posibilidad, una estrategia particular para provocar este cambio en educación. Puede ser cualquiera otra, pero esta es una alternativa. Voy a dar algunos aspectos generales de esta propuesta pedagógica. Una propuesta pedagógica más que una metodología. Se parte con un contexto significativo. Las y los estudiantes descubren el contenido. Esto es completamente contrario a lo que, por ejemplo, sugiere el ministerio, que las y los profesores escriban o enuncien el objetivo que tiene su clase al inicio. Yo digo que ese es un grave error, porque impide que las y los estudiantes piensen, reflexionen sobre un objeto, relación, significado del texto o lo que fuere, ¿ya? Y lleguen a descubrir un contenido que seguramente tiene para ellos algún significado particular, y eso hace que el profesor conozca los saberes de sus estudiantes con respecto a esa temática particular. ¿Cómo se hace eso? A través de preguntas abiertas. Esto es muy importante, muy simple también. Cuando yo hago una pregunta cerrada, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy simple, ¿de qué color es esto? La única respuesta posible, correcta, es negro, porque es una pregunta cerrada. ¿De qué color es esto? Las preguntas cerradas admiten una sola respuesta. Pero si yo pregunto, ¿qué me pueden decir de esto? Que es una pregunta abierta. Yo voy a saber todo lo que los estudiantes saben de eso, ¿ya? Que puede ser un objeto, relación o lo que fuere. Y por lo tanto, voy a tener el conocimiento de las experiencias previas, voy a poder integrar lo que sea vigente al contenido de la clase. En esta propuesta no hay instrucciones sobre cómo hacer. No se le dice al estudiante, haga esto, paso 1, paso 2, paso 3, sino que se le da el espacio para que haga lo que él cree que tiene que hacer. Por lo tanto, toda ejecución tiene más de un nivel. No hay una sola manera de hacer las cosas. Siempre debe haber al menos más de una. Y por la misma razón no hay sanción en el error, porque no hay error en la experiencia. Si nosotros lo pensamos un segundo, sabemos que no hay error en la experiencia. Como decía Maturana, uno ve el error en la reflexión. En la experiencia no hay error, uno hace lo que puede hacer en cada momento. Si hubiese error en la experiencia, uno nunca se equivocaría, porque eso significaría que se equivoca adrede. Entonces, en la experiencia no hay error, por lo tanto acá no hay sanción si se comete un error, sino se impulsa al estudiante a la reflexión sobre lo hecho para que se dé cuenta de ese error. Y la evaluación es de proceso y de producto. Este es un ejemplo. Hay ejemplos maravillosos con otras estrategias a lo largo de Chile. Siempre son excepciones, lamentablemente. No es general, pero yo estoy convencida de que los únicos que pueden cambiar la educación son las y los. Formación inicial docente y específicamente las y los docentes de aula, desde párvulos hasta cuarto medio, de todos los niveles educacionales. Si las y los docentes no se empoderan de sus cómo hacer las cosas, es muy difícil que tengamos posibilidades de cambio. Yo he llamado desde hace tiempo a una rebelión docente. Rebelión en este sentido, en el sentido de dejar de seguir instrucciones y de ponerse de acuerdo en un trabajo colaborativo en la unidad educativa que permita diseñar estrategias e implementarlas de acuerdo a su contexto. No hay ninguna ley o reglamento que lo impida, y hay varias unidades educativas que lo han hecho. Y tampoco es una cosa novedosa a nivel mundial, porque en otros países, como por ejemplo en Finlandia, ocurre así.
La unidad educativa determina los cómo. Yo creo que esa es la manera de que nuestra educación pueda tener un cambio efectivo que requiere de un... No creo que ni los reglamentos, ni las leyes, ni los expertos, ni los premios nacionales vayan a poder cambiar la educación. Solamente pueden colaborar, podemos ayudar, pero en aquello que la comunidad educativa determine como necesario de tener apoyo, no como una cosa general, porque cada unidad educativa tiene su propio ritmo, conoce su contexto, sabe cómo trabajarlo mejor que nadie. Creo que eso nos permitiría tener un cambio. Creo que las ideas generales sobre ciencia, sobre el futuro, sobre lo que nos espera, siempre descansan en la persona. Y la persona tiene una trayectoria que incluye la escuela por muchos años. Por lo tanto, si queremos tener efectivamente la clase de ciudadanos que queremos tener, tenemos que partir por la escuela. ¿Quiénes pueden hacer el cambio? Las y los docentes. Creo que en ese momento vamos a poder aprender a convivir. Muchas gracias.